Mis abuelos tenían poco de haber llegado al pueblo en donde hicieron su vida y no conocían a nadie. Todas las noches en las que mi abuelo volvía de trabajar, veía a lo lejos una lucecita roja. Pasaba en medio de la oscuridad, flotando y balanceándose de un lado a otro. Él le decía a mi abuela, pero ella no le creía, hasta que una noche le habló a mi abuela. Vieja, véngase a ver es la lucecita que le digo. Mi abuela fue a ver y efectivamente vieron la lucecita que pasaba balanceándose. Entonces mi abuelo agarró una piedra y le tiró el pedregón a la lucecita y nomás se escuchó como si alguien golpeara una lámina y volaron un montón de lucecitas al impacto y un grito agudo. Al día siguiente en la mañana, muy temprano, mi abuela iba al molino y se topó con una vecina que se llamaba Doña Concha, que era la única a la que le hablaba. Le saludó y empezaron a platicar de varias cosas, hasta que Doña Concha le dijo que anoche que venía con su viejo de vender tamales, alguien le apedreó la vaporera de los tamales y que el carbón del anafre le quemó las patas. Nomás alcanzó a gritar y salió corriendo. Mi abuela se despidió y fue a ver a donde habían visto la lucecita la noche anterior, y vio el anafre, la vaporera y pedazos de carbón tirados en el piso. No le dijo nada. Hasta después de varios años le contó que había sido don Franco el que había visto una lucecita y le tiró una piedra, y que dicha lucecita había sido el resplandor del carbón del anafre. Mi familia y yo somos cristianos desde hace 13 años. Creo que lo que dice la Biblia es 100% real y que existe un mundo espiritual en donde el bien y el mal están en constante lucha. Esta experiencia que contaré pasó hace 4 o 5 años aproximadamente. En ese momento yo tenía 23 años y mi hermana 20. Durante meses yo había estado experimentando parálisis del sueño constantemente. Estar despierto pero no poder moverte o hablar, escuchar voces a mi alrededor, ver sombras cerca de mí. A veces hasta 3 veces por noche, para mí ya era algo normal. Yo sabía que había algo en mi casa. Como dije, somos cristianos y creo en la batalla espiritual. Así pasaron días y semanas, hasta que una madrugada, como cualquier otra, me despertó un grito horrible de mi hermana. Ella cuenta que tuvo una pesadilla y fue al cuarto de mis papás, pero al entrar vio la silueta de alguien parado y le dijo: «Ay papá, ¿qué haces despierto a esta hora? Me asustaste». En ese momento volteó a la cama de mis papás y, sorpresa, los dos estaban acostados dormidos. Fue ahí cuando ella sintió mucho miedo y soltó el grito que me despertó. Mi reacción fue salir corriendo hacia donde venían los gritos y me encontré con una escena que hasta el día de hoy, al recordarlo, me pone nervioso. Mi hermana en cama de mis papás gritando con terror, con la mirada ida viendo a la nada. Mis papás trataban de hacerla regresar en sí, pero era imposible. Su terror era más grande. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de hacer que mi hermana reaccionara, hasta que pudo decir algunas palabras y nos contó lo que había visto. Mis papás y yo empezamos a orar. En ese momento mi hermana empezó con náuseas. Decía que sentía algo dentro de ella que quería salir. Mi papá y yo prácticamente la cargamos hasta el baño, porque ella no podía sostenerse de pie. Ella en la taza empezó a vomitar, pero aunque lo intentaba no podía hacerlo. Pero, sin embargo, ella cuenta que sentía como si estaba vomitando algo. Continuamos orando, no sé cuánto tiempo más. En un momento ella empezó a hablarle a algo. Ella le gritaba y le decía que ya la dejara en paz. Ni mis papás ni yo vimos nada, pero ella sí.
En ese momento yo me acerqué al oído de mi hermana y seguí orando por ella. Ella nos cuenta que en ese momento escuchó una voz que le decía que me golpeara. Gracias a Dios no lo hizo, y de repente, de un momento a otro, todo acabó. El ambiente volvió a estar tranquilo y mi hermana dejó de sentir miedo. Estoy seguro que esa noche algo quería hacernos daño y había estado preparando todo durante meses. Desde esa noche hasta la fecha no vuelvo a experimentar parálisis de sueño. Es una experiencia que pensé que solo pasaba en las películas de terror. Experimentarlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie. Soy una chica de 12 años y mis papás se separaron cuando apenas tenía 10 o 9. No lo recuerdo bien. Mi papá ha pasado por muchas casas diferentes, pero hay una que no voy a olvidar. Los días de semana me quedaba en casa de mi mamá y los fines de semana me iba a la casa de mi papá. Ese fue el primer alquiler de mi papá. Bueno, cuestión que hubo varios fines de semana tranquilos. Nada raro sucedía, pero recuerdo una noche que fue la peor de mi vida. Resulta que me fui a acostar y cerré los ojos e intenté dormirme, pero escuché que batían una taza. Recuerdo exactamente cómo era. Era el sonido de una taza de cristal siendo batida con una cuchara metálica. Inmediatamente pensé que era mi papá, porque él siempre toma un té digestivo después de comer, y no había pasado mucho tiempo después de cenar. Le debe doler el estómago, pensé, pero no era así. El ruido cada vez era más molesto. Se escuchaba y luego dejaba de escucharse. Así estuvo como por unos 20 minutos, hasta que dije en voz alta: «Papá, ¿te estás haciendo un té digestivo?». Pero nadie contestó. Lo llamaba cada vez más fuerte: «Papá, papá, papi». Pero sin embargo, nunca nadie contestó. Ahí lo dejé pasar, pero se seguía escuchando y no me dejaba dormir. Luego empecé a mirar por la ventana de mi cuarto desde mi cama. Tenía cortina y se veía como un tubo estaba colgando del techo. Cabe recalcar que la casa tenía rejas, o sea que nadie podía entrar. Estuve un largo rato viendo a la ventana y de la nada vi una mano saludándome y desapareció. Ahí es cuando entré en pánico y me dio mucho miedo. Lloré en silencio y estuve un rato esperando a ver si se me pasaba el miedo, pero no fue así. Así que me fui al cuarto de mi papá y le conté lo sucedido llorando. Él dejó que me acostara con él y empezaron los ruidos. Escuchaba cómo escarbaban bolsas detrás mío y pasos que se acercaban a mí cada vez más, pero nunca llegaban. Yo consideré que esa noche fue la peor que pasé. Pueden pensar que soy una llorona, pero tenía 10 años y no se imaginan lo que sentía. Mi papá me contó que esa casa no estaba bendecida y que él había visto cosas peores que se apoderaban de su mente, que hace que vea cosas imposibles o que no están allí. Sin embargo, él siempre me dice que yo tengo una conexión con el más allá, debido a que puedo ver cosas que los demás no. Me lo dice por todo lo que le cuento que yo veo.